para interpretar el tema a la luz de la palabra de Dios. No sería tanto lo que yo diga. Lo que yo diga, usted descártelo, porque puede ser que yo me equivoque, pero la palabra del Señor no se equivoca. Así es que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tema está tomado de Génesis capítulo 18 versículo 16. Fíjese bien cómo dice el tema. Abraham intercede por Sodoma. Quiero que lo repitan ustedes. ¿Cómo dice ya el tema? Abraham intercede. ¿Y cómo es eso que muchos dicen que los santos no interceden? ¿Será que estamos faltos de estudio de la Biblia? ¿O es que a nosotros los católicos nos han dado cuenta de que no existe que existe la intercesión de los santos? ¿O es una realidad? No lo vamos a leer todo, solamente vamos a ver partes donde Abraham está platicando con Dios y le dice, lo vamos a tomar del versículo 26. Yahvé le dijo: si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Aquí viene la intercesión de Abraham. Versículo 27. Abraham volvió a hablar: sé que lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Pero si faltan 5 justos para llegar a los 50, ¿destruirás la ciudad por esos 5 que faltan? Yahvé respondió: no habrá destrucción si encuentro ahí 45 hombres justos. Versículo 29. Abraham insistió: pero a lo mejor encuentran allí solo 40 justos. Yahvé contestó: en atención a esos 40 no lo haré. Palabra de Dios. Y así se va. Está conversando. Abraham y Yahvé están conversando. Porque está intercediendo. ¿Por quién? Abraham. Por Lot. Porque Abraham sabe muy bien que allí en Sodoma se encuentra Lot, y que solamente la familia de Lot son creyentes. Los demás están aterrados en el paganismo, en el pecado, y que ese pecado llegó, dice, hasta Dios, y por eso Dios va a destruir a esta ciudad. Ahora, ¿qué hace Abraham? Intercede por Lot. Así es que los que son ungidos o elegidos por Dios, ¿pueden interceder? Sí, lo dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, dicen muchos, entonces sí lo creo. Entonces creamos. Eso es lo que está haciendo Abraham en vida. Ahora, lo que cuesta creer es si ya muerto pueden interceder los santos. A veces cuesta creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona ya muerta interceda por la gente que está aquí en la tierra? ¿Sí? Veamos lo que dice Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículo 12. Había visto a Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, un hombre atento, bueno y humilde en sus modales, distinguido en sus palabras, y que desde niño se había destacado por su conducta irreprochable.
con las manos levantadas, estaba orando por toda la comunidad judía. Luego se le había aparecido orando en igual forma un anciano canoso y digno, que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, el profeta de Dios. Y Jeremías había extendido su mano derecha entregando una espada de oro a Judas, mientras le decía: recibe como regalo de parte de Dios esta espada con la que destrozarás a los enemigos. Palabra de Dios. ¿Lo leemos de nuevo o quedó claro? Lo voy a repetir. Había, dice, visto Onías, antiguo jefe de los sacerdotes, a un hombre orando con las manos extendidas. Y ese era Jeremías, que oraba por el pueblo de Israel. Jeremías ya estaba muerto. Recuerde que ya había pasado siglos que había muerto, y estaba orando por el pueblo de Israel, ya muerto, intercediendo pues. Y dice que Judas se encontraba en ese momento, y Jeremías le entregaba una espada con la que iba a destrozar a sus enemigos. ¿Por qué habla así, de esa forma? Recuerde que el pueblo de Israel se ha venido instruyendo de mucha forma. Por ejemplo, hubieron jueces, hubieron reyes, guerreros, y Judas era un guerrero, y este peleaba por el pueblo de Israel, pero había entrado en ellos la desconfianza. Por eso Jeremías dice: desde el cielo estaba orando insistentemente por el pueblo de Israel, es decir, intercediendo. ¿Pueden los santos interceder por la iglesia? Sí, sin duda, puede interceder. Recuerde que la iglesia tiene tres etapas: la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia peregrinante. ¿Ya había oído usted hablar de eso? Sí. La iglesia triunfante y la iglesia purgante y la iglesia peregrinante. Pregunto, ¿cuál es la iglesia peregrinante? Nosotros. ¿Cuál es la iglesia purgante? Las que están pasando una purificación para luego llevarla al reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo se va a tirar ahí? No lo sabemos. Es un dogma de fe, y lo encontramos en la Biblia. Ahora, esta iglesia triunfante es la que está hablando Onías, es decir, del profeta Jeremías. Ya forma parte de la iglesia triunfante, o sea, del pueblo de Israel triunfante, y ahora está orando por el pueblo de Israel, intercediendo. Fíjense bien, lo voy a repetir para luego pasar a otra cita bíblica. Luego se le había aparecido orando en igual forma un anciano canoso y digno, que se distinguía por su buena presencia y su majestuosidad. Entonces el sumo sacerdote Onías había dicho a Judas: este es el que ama a sus hermanos, el que ruega sin cesar por el pueblo judío y por la ciudad santa. Es Jeremías, que está orando por el pueblo
de Israel. Es decir, intercediendo para que le vaya bien y no fracase. Ahora, para nosotros, los católicos, fíjense bien, para nosotros los católicos, cuando nosotros hablamos de la intercesión de la Virgen María hacia la iglesia, ¿la creemos o no la creemos? Sí. San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 2, ¿qué dice? ¿Qué había ahí? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Había una boda. María y Jesús habían sido invitados. Pero María, como era una persona tan inteligente, tan astuta, que no es por gusto le escogió Dios para ser la madre de él mismo. Ese es otro tema, pero de otra ocasión lo vamos a ver. Se fijó que en la boda estaba faltando algo. Y fíjese bien, para explicarle un poco esta historia o este hecho de María. Antiguamente, cuando se celebraba una boda y el vino se acababa, era signo de que el amor de esa pareja pronto se iba a terminar y que los invitados iban a salir hablando de todo. Habían invitado una gran cantidad de gente y el vino ni ajustó. Entonces María se da cuenta que en la boda el vino se había terminado. Y sale donde Jesús y le dice: Jesús, pasa un problema. El vino se ha terminado. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, no se me ha llegado todavía la hora. Pero la gran pregunta es: ¿Jesús hizo el milagro o no lo hizo? Pero ¿quién se lo pidió? ¿Quién intercedió por lo que es el matrimonio que se estaba realizando? Fue María. María fue a hablar con él y le dice: se está terminando, el vino se ha terminado. ¿Tú puedes hacer algo? Y Jesús lo hizo. Llenó, dice, 6 tinajas de agua y las convirtió en vino. Y era el vino mejor. Ahora le pregunto a usted: ¿cuál es el vino mejor? No me digan, los hombres, aquí nosotros los hombres, ¿cuál es el vino mejor? O solo de ser rústico hemos tomado, porque es mentira que los hombres no hayamos tomado. Los hombres no hayamos tomado el alcohol, el añejo, es decir, el vino añejo era el mejor. Por lo tanto, el vino que hizo Jesús era el mejor vino. Y llenó 6 tinajas de agua. Y cada tinaja equivalía a 100 litros de agua. Por lo tanto, Jesús convirtió 600, así va, los que son matemáticos, 600 litros de agua en vino. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Jesús era borracho? No. Lo hizo para que el matrimonio no quedara avergonzado. ¿Se ha fijado en la actualidad? Estuvo bonita la fiesta, pero no ajustó la comida. Estuvo bonita la fiesta, pero la bebida no ajustó. La gente iba a hablar. Estuvo bonita el matrimonio, pero el vino se terminó muy pronto. Quedamos comenzando. No sirvió. Entonces María dice, va en busca de Jesús, y Jesús realiza el milagro por la intercesión de María. Y ahora, para rematar este tema y irlo redondando, fijémonos lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Los que andan su Biblia pueden verlo. Capítulo 5 versículo del 7, lo vamos a comenzar para entenderlo mejor.
El Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, ese Dios. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfumes. ¿Qué es perfume? Que son las oraciones de los santos. Ahí vamos entendiendo un poquito más. Sí, voy a leer de nuevo. Versículo 8. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, que tenían en sus manos arpas y copas de oro, llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos para la iglesia peregrinante que somos nosotros. Y aquí no hay para dónde. Más claro dice, no canta un gallo. Aquí está bien clarísimo. Pero si no basta con esto, veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 8 versículo 3. Otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfumes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfumes, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Y la nube de perfumes con las oraciones de los santos se elevó de las manos del ángel hasta la presencia de Dios. Palabra de Dios. ¿Interceden los santos por nosotros? Sí, sin duda. Interceden por la iglesia peregrinante. Más claro no puede estar. Ahora, fíjate, cuando yo he dado este tema, me he metido en problemas hasta con católicos y no católicos. Porque a veces tenemos una doctrina que a veces no está ni acerca de lo que la Biblia nos explica. Y me he metido en problemas porque a veces no estamos muy convencidos ni los católicos. Cuando yo hago esta pregunta, ¿será que los santos pueden hacer milagros? Usted dígalo sin miedo, que yo no lo voy a regañar, no, aquí estamos aprendiendo, que así como, digamos, yo he aprendido este poquito, pues así también todos vamos a ir aprendiendo. ¿Será que los santos pueden hacer milagros? Sí hacen, ¿no? ¿Segura? ¿Algún otro hermano apoye a la hermana? ¿O estamos inseguros? Bueno, veamos lo que dice la Biblia, ¿no? Lo que yo digo no crean. Veamos lo que dice la Biblia. Podemos verlo, Sirach de 48, versículo 11, para entenderle mejor, versículo 11 hasta el 14. Lo dice el versículo 11. Oh Elías, felices los que te vieron y que luego se durmieron en el amor, porque nosotros también ciertamente que viviremos. Cuando Elías fue llevado en un torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu y ningún príncipe pudo intimidarlo. Todo el tiempo que vivió, ni nadie pudo dominarlo. Versículo 13. Nada fue imposible para él, y hasta en el sueño de la muerte hizo obra de profeta. En vida hizo prodigios, y después de muerto todavía obró milagros. Palabra de Dios. Repito de nuevo, ¿o quedó claro? Como la salvacola. No. Dice que para Elías nada fue imposible. Hasta en el sueño de la muerte hizo obras de profeta. En vida. Y después de muerto, obró milagros. Más claro, no canta un gallo. ¿Pueden hacer milagros? Sí, es que Dios se los ha permitido. Claro que no a cualquiera. No a cualquiera, porque usted me dice, bueno, usted está hablando de los milagros, le voy a llevar 6 cántaros de agua y conviértamelo en vino. Yo no lo voy a hacer, porque esas son muchas cosas que nosotros no las podemos hacer. Pero a quienes Él ha elegido, sí lo pueden hacer. Pedro resucitó muertos.
le dio este poder? Se lo dio el mero mero, que es Jesús. Para que quede claro, voy a leerlo de nuevo. En vida hizo prodigios y después de muerto todavía obró milagros. Quedémoslos ahí. No lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero esto es en el Antiguo Testamento. Sí, porque el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. ¿Cómo lo comprobamos? Marcos capítulo 3, 13 al 15. Vamos a ver. Dice, entonces llegaron, permítame, que me equivoqué el versículo. Versículo 13 al 15. Los 12 apóstoles de Jesús. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que subieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. ¿Tienen el poder de hacer milagros? ¿Tienen el poder de echar malos espíritus? Pues no lo quedemos con lo que yo digo, sino lo que dice: y dándole poder para echar demonios. Les dio poder de predicar, sanar, expulsar demonios. Tienen el poder de hacerlo. ¿Quién se lo dio? ¿Será que ellos mismos lo inventaron? No, se los dio este poder, se lo dio Jesús. Y se contagia tanto la santidad de un santo que hasta la ropa de ellos obra grandes prodigios. Pero ¿cómo es posible que la ropa de ellos obren prodigios? Sí. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Dios obraba prodigios extraordinarios por la mano de Pablo, hasta tal punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había dejado, y mejoraban, y también salían de ellos los espíritus malos. Palabra de Dios. Más claro no canta un gallo. Lo repito de nuevo. Dios obraba prodigios extraordinarios por las manos de Pablo, hasta el punto que imponían a los enfermos pañuelos o ropas que él había usado, y mejoraban. También salían de ellos los espíritus malos. Palabra de Dios. Es tan grande la santidad de un santo que hasta la ropa que ellos usaban, la gente se los ponía a los enfermos y mejoraban. Y salían espíritus malos. Eso lo dice la Biblia. Y si está la Biblia, dicen mucho: yo creo en esto, y la golpean hasta así. Yo creo en esto. Pues crean, porque lo dice la Biblia. De ahí surgió lo que es el famoso escapulario, que ahora a nosotros nos da pena usarlo. Y felicito a aquellas ancianas o a aquellos hermanos que usan un escapulario. Mire, regalémosle un fuerte aplauso al hermano. Fuerte, fuerte. Sí, les felicito. De aquí surgió lo que es el escapulario. El escapulario es un trocito de ropa que usaron santos. Así como dice que esta gente ponía pañuelos y ropa que había usado Pablo a los enfermos y mejoraban. Y expulsaban, salían hasta malos espíritus de las personas. Entonces, cuando comienza a existir el escapulario, lo hacían de trocitos de ropa que había usado San Antonio, San Francisco, Santa Teresita, del Niño Jesús, y de Santa Teresita de Calcuta. Es decir, de todos los santos. De ahí proviene lo que es el escapulario.
Ahora en día, es tan grande la fe de nosotros, que si un sacerdote viene y hallamos un pañuelo de él, ¿sabe cómo le haríamos? Así. Lo dejó, padre. Y dice que Pablo los había dejado y se los ponían a los enfermos y sanaban. Pero nosotros así lo agarraríamos. Mire, porque se me puede pegar el coronavirus, tome. Sí. Es que una ropa que usa una persona ungida por Dios está tan santificada, pero a veces la fe de nosotros es tan pequeña, que no los deja caminar en la vida espiritual. No los deja, o sea que no nos damos cuenta de la riqueza que hay dentro de nuestra iglesia. Hay que conocerla, pero también hay que vivirla. Y ahora yo recordaba un pasaje bíblico de una mujer que sufría 12 años de hemorragia. Y ella dijo, con solo tocarle, yo creo que con solo tocarle el fleco del manto a Jesús, yo voy a sanar. Y en medio de aquella gente tocó la orilla de la sotana de Jesús, y la sangre que derramaba ella dejó de brotar. ¿Cree que hay esa fe ahora? Con solo tocarle la orilla de lo que es la sotana al padre Iván, voy a sanar. No es imposible, no lo decimos así. No creemos. Entonces es necesario que nuestra fe aumente. Y utilizando las palabras que dijo Jesús, si la fe de ustedes es al tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese árbol, quítate de ahí, y se quitaría. Pero quiere decir que nuestra fe no es ni al tamaño de un granito de mostaza, que yo no conozco cómo es. ¿Sí? ¿Usted ya lo conoce cómo es el granito de mostaza? Dicen que es pequeñito. Y Jesús dice que nuestra fe no es ni al tamaño de un granito de mostaza. Entonces hay que pedirle a Jesús que nos aumente la fe, porque el poder de la fe lo tenemos todo. Si tenemos el poder de la fe, lo tenemos todo. No nos faltará nada. Pero la fe en nosotros se ha ido. Y por eso es que hay un catolicismo mediocre. Sí. Que queremos y no queremos. Un pie adentro y otro fuera. Hay que meter los dos pies para estar bien. Hemos llegado al grado de que vamos a misa, y cuando el padre va a consagrarlo, vamos. Me voy de misa. A mí me siento un dolor, digamos, cuando esta persona es así. Ya no digamos Jesús. Sí. Claro, la misa se divide en dos etapas muy importantes, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Pero muchos los conformamos con la liturgia de la palabra, y luego cuando va a consagrar, me voy. Aquí se cumple lo que dijo Jesús. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Y ni cuenta nos estamos dando nosotros como católicos. ¿Sabía usted que la Eucaristía es el culmen y el centro de la vida cristiana? Y lo dice Jesús. San Juan 6:56. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no vive de vida eterna, y no lo voy a resucitar en el último día. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo. Así que la riqueza que hay dentro de nuestra iglesia la desconocemos, sí, o si la conocemos pero no la vivimos. Así es que yo los invito, hermanos y hermanas, a vivir la riqueza que tenemos, a conocer primero y luego vivir la riqueza que tenemos dentro de lo que es nuestra iglesia. Por ejemplo, lo que estamos celebrando ahora, una fiesta patronal
significa que tenemos un patrono que está intercediendo no solo por una familia, sino por toda la comunidad. Es un santo patrono que está intercediendo. Y este es San Antonio. Le llaman varios nombres: San Antonio de Padua, San Antonio del Monte. ¿Cuál será el verdadero nombre? ¿Cuál será? Bueno, como lo conozcamos. Pero este San Antonio está intercediendo por la comunidad Madre Tierra. Está intercediendo porque la iglesia triunfante tiene el poder de interceder por nosotros. Así lo quieran creer los que no practican nuestro credo. Les guste o no les guste, pero sí interceden. ¿Y saben qué me llama la atención de San Antonio? Y con esto quiero redondar el tema. Que dice que una vez se fue a confesar un joven con él. Y le confesó que había agarrado a patada a su propia madre. Y San Antonio le dijo: la palabra de Dios dice que si el pie es ocasión de pecado, córtatelo. Y el joven lo tomó al pie de la letra y se fue a cortar el pie. Y llegaron la noticia donde San Antonio le dice: tal joven que vino un día se ha quitado el pie por esto y esto. San Antonio ha ido corriendo de él, oró por él y le pegó el pie. Esto está en la historia de San Antonio. Le pegó el pie. Predicaba a los peces. Y los peces escuchaban el mensaje de Dios y la gente no. Fíjese bien cómo es la cosa. Por eso San Antonio es titulado como doctor de la iglesia. Porque era un hombre profundamente teólogo de la iglesia. Otro punto que no quiero dejarlo por alto es cuando un ateo le dijo a San Antonio: tú dices que en ese pedacito de galleta está Jesús. Sí, en este pedacito de galleta está Jesús. ¿Qué dices? ¿Lo crees o no lo crees? Yo no lo creo. Hagamos una cosa, le dice San Antonio. Hagamos una cosa. Deja aguantar 4 días hambre a tu burro. Después les traes, a los 4 días le traes un manojo de zacate verde. Y yo le voy a traer la Eucaristía, a ver a dónde se dirige primero. ¿Creen ustedes que se dirigió a la Eucaristía? Dice que cuando el ateo llevó el manojo de zacate verde, y él dijo: ya le gané, porque este burro está muerto de hambre. San Antonio se presentó con la Eucaristía y el burro primero fue y se arrodilló ante la Eucaristía y después fue a comer.